人間について知りたいと思ったら、人間を見ているだけではいけない。人間が何を見ているのかに注目しなければ。君たちは何を見ている? Imagina un sistema que mida el coeficiente de criminalidad de cada persona para así poder detener a aquellos que representan una amenaza, sujetos peligrosos, predispuestos a cometer actos horribles. El mundo de Psycho Pass nos muestra un sistema que aísla a los potenciales criminales para preservar el orden social. Su objetivo es garantizar el bienestar de la mayor cantidad de personas, no de todo el mundo. 完全な社会は完全な社会を諦めることによって成立する。理不尽だと思うかい？ところがな、そもそも俺たちの仕事ってのは理不尽の塊なんだ。誰が何を思い、何を願うのか、人の心の全てが機械で見通せる時代だってのに、それでも誰かを憎んだり騙したり傷つけようとする連中がわんさといる。これが理不尽じゃなくて何なんだ? Incluso esta sociedad, aun con sus avances tecnológicos, no es capaz de acabar con la hostilidad del mundo. Sus esfuerzos están más centrados en contener los brotes de violencia de los individuos una vez aparecen. Para ello, la Oficina de Seguridad Pública recurrirá a los ejecutores, personas cuyo coeficiente de criminalidad ha superado los límites que se consideran normales en personas. Son peligrosos, pero también un recurso valioso para el sistema y que ayudarán a capturar a los que son como ellos. Pero, ¿quiénes son realmente esas bestias a las que quieren cazar? Tal vez primero habría que preguntarse cómo funciona el sistema civil y cuáles son sus intereses. Este sistema no solo es capaz de decidir si eres un peligro, sino que también te marca el camino a seguir para alcanzar tu máxima felicidad. Cuestionarse quién eres o decidir quién quieres ser es algo del pasado. Y es que con el sistema civil es una tontería y una pérdida de tiempo preocuparse por estas cosas. Puede que el sistema civil no sea perfecto, pero es innegable que protege a sus ciudadanos. La División de Investigación Criminal de la Oficina de Seguridad Pública ejerce un papel fundamental, buscando y capturando a los criminales. Pero que estos sean atrapados cuando todavía no han cometido ningún crimen, nos plantea si de verdad el sistema civil está velando por los intereses de todos. Y una vez que esa duda ha sido sembrada, nos planteamos si esos potenciales criminales tienen parte de razón. 今の時代、誰もがシステムによって決められた適性に沿って押し付けられた幸せだけで満足するしかない。自分が本当に望んだ夢を叶えることもできずに、本当に望む姿、本当の自分の価値、それを確かめてみたいとは思わない。 No podemos comprender todas las cosas que existen en el mundo. Por eso, los seres humanos interpretamos la realidad de tal forma que podamos entenderla. Si hay algo que no entendemos, haremos como que no existe o intentaremos purgar las dudas de nuestro interior. Así es como el sistema civil vio la luz. Primero apareció en el mundo del arte, dando el visto bueno a ciertos artistas y recomendándolos. Como su criterio era incuestionable, la falta de objetivos estancó el desarrollo artístico y como resultado, la libertad de expresión fue el sacrificio que pagó la sociedad. No sé qué es peor, que el sistema civil esté corrupto o que la sociedad esté podrida. かねてより適度のストレスは免疫活動を活性化させるなど、いわゆる人生の張り合い。ところがサイコパス診断が向上化してしまった結果、ストレスの感覚が麻痺しすぎて刺激そのものを認識できなくなる患者が出てきた。人は自らをいたわるあまり、生物としてはむしろ退化してしまったわけか。 En la serie hay un interesante ejemplo sobre las consecuencias de la pérdida de nuestros deseos. Verás, existía un artista que plasmaba atrocidades en sus cuadros para producir en la sociedad un efecto de rechazo al horror
y lo grotesco. Pero una vez apareció el Psycho Pass y las máquinas podían controlar la salud mental, sus esfuerzos fueron cortados de raíz. Y aunque su ideal de sociedad, utópico en un principio, se cumplió, su misión profética llegó a su final y su vida perdió todo significado. Ese artista murió 2 veces. Primero, su motivación fue pisoteada por el avance tecnológico y, finalmente, su alma fue devorada por la sociedad. 僕はね、人は自らの意志に基づいて行動した時のみ価値を持つと思っている。だから様々な人間に秘めたる意志を問いただし、その行いを観察してきた。 Shogo Makishima es el principal antagonista de Psycho Pass, un personaje bastante inteligente que actúa como observador del sistema civil, pero que lucha para acabar con él. Makishima no entiende la perfección de un plan como aquello que sucede de acuerdo a las expectativas, algo que el sistema civil pretende hacer. Nosotros, aunque seamos imperfectos, tenemos la capacidad de adaptarnos a las circunstancias. Ser conscientes de esta imperfección humana significa ver el peligro que alberga Civil. Un sistema perfecto, compuesto por imperfectos, no elimina la violencia de la sociedad, solamente la perpetúa. 君たちには僕が無害に見えるだろう。虫一匹殺せない。シビラシステムの善良な構成員の一人に、僕のやり方に気づいた時には、もう遅い。 Makishima demostró, sembrando el caos en la ciudad, que la gente estaba tan atrofiada al dejar de luchar por sus vidas que ya no eran capaces de reconocer una amenaza cuando la tenían enfrente. Los ejecutores son diferentes. Estar en un rango de criminalidad concreto les permite ver cosas que a otros les parecen impensables. Como la mayoría de personas presentan un Psycho Pass bajo y nunca cometerían un crimen, ni siquiera se imaginan cuándo su vida puede correr peligro. ¿Podemos afirmar que eso es estar sano? Makishima no hace sino poner en evidencia los fallos del sistema civil a toda la división de investigación criminal. Akane sabe que algo no está bien, pero su sentido de la justicia y el deber prevalecen sobre la duda. También es capaz de reconocer el valor de los ejecutores, especialmente el de Shinja. Sabe que necesita su fuerza y sus ojos, pero al mismo tiempo tiene miedo de que pueda influenciar su forma de pensar. 健全なサイコパスと高度な職種への適性判定、それこそが私たちにとっての強さだった。あの人の強さはもっとアナクロでクラシカルな。あの人について考えること、それすらも危険なことのような気がした。それでも逃げることは許されない。もう私たちの人生は交錯してしまった。 No existe ninguna herramienta que pueda medir la voluntad de una persona. 珍しいな。 Por eso Makishima se pregunta qué clase de criterio sigue el sistema civil para trazar la línea entre el bien y el mal. Pero más allá de eso, está profundamente interesado en ver florecer las almas de las personas, para así decidir si son dignas de admiración. Y la única forma de comprobarlo es liberándose de las reglas del sistema. En otras palabras, Makishima solo puede cumplir sus deseos al observar a los criminales actuando fuera de un sistema que les dio la espalda. 人間の価値を測るには、ただ努力させるだけではダメだ。力を与えてみればいい。法や倫理を超えて自由を手に入れた時、その人間の魂が見えることがある。 Podríamos pensar que Internet es ese lugar en el que podemos ser quien nosotros queramos. Quizás Makishima podría limitarse a observar los comportamientos de las personas con sus avatares en el mundo virtual. Sin embargo, no es suficiente para él, porque aunque se muestren auténticas y no les asuste ser ellas mismas, o tal vez otra persona, la sensación de libertad que obtienen es efímera, provocando que caigan en un abismo de desesperación del que cada vez les costará más salir. Si lo piensas, suena como todo lo contrario al deseo de Makishima de ver florecer el alma de las personas. Y tal vez te sorprenda, pero paradójicamente el sistema civil y Makishima estarán de acuerdo más de una vez cuando hablamos de ejecutar a criminales. La gran diferencia entre Makishima y el sistema civil es que Makishima se permite el lujo de pensar y decidir si los criminales tienen o no valor para él, algo que ni Akane ni la Oficina de Seguridad Pública es capaz de hacer. ¿Qué podemos aprender de las personas al observarlas actuando al margen del sistema civil?
Lo que ocurrió con la estudiante Rikako es el ejemplo de muchos de los criminales que decepcionaron a Makishima. En el camino de la venganza de Rikako, Makishima esperaba que a fin de cuentas ella le pudiese hallar un sentido a todas sus acciones, pero con lo que se topó fue con la codicia y la vulgaridad. 念のため最後に質問しておきたい。横領理香子、なぜ僕を失望させることになったのか、君自身に自覚はあるかな？何の話です？私が一体何を？自覚がなければ反省のしようもない。やはり君にはこれ以上の成長は期待できないようだ。残念だよ。初めはもっと前途の有望な子だと思っていたんだが。Rikako no lo entiende y la serie tampoco nos lo explica. Sin embargo, Makishima menciona a Tamora, la reina de los godos. 可愛い息子たちからのご褒美を奪うことになる。あの子たちの情欲は満たしてやらねば。 Lo que descubrí de Tamora es que quería vengar la muerte de su hijo Alarbo. Sin embargo, también acabó dejando un rastro de miserias a su paso. Ese deseo desmedido de Tamora se convirtió en el pretexto para seguir causando daño a personas que no lo merecían. Cuando Makishima descubre que estas personas no tienen ningún valor para él, las empuja hacia su final. Verás, Makishima no es alguien considerado a sí mismo avaricioso, pero ansía con vivir en un mundo en donde las cosas tengan el valor que deberían tener. Para entender mejor su forma de pensar, él mismo propone leer el libro de Philip Dick. ¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas? 古い映画の原作ですね。だいぶ内容が違う。いつか暇な時に比較してみるといい。 Esto cobra sentido cuando analizamos su personalidad, ya que observamos cómo de interesado está en explorar las complejidades de un futuro tecnológicamente avanzado que arrastra a la humanidad a un callejón sin salida. 歴史が？過去の人間が何を思い、何を目指して社会を組み立て、運営してきたか。 La gente del pasado luchaba por sus propios ideales, y el sistema civil es la culminación de todo lo que se logró con dichos ideales. El propio hecho de imaginar algo mejor es un pecado en sí mismo. Sin embargo, parece como si esa incapacidad de pensar diferente fuera parte del plan, ya que si te parases a investigar más sobre el sistema civil, descubrirás que la información existente se muestra como una prueba de que la humanidad jamás podría sobrevivir sin él. Pero si no tiene sentido cuestionar, y mucho menos tomar la responsabilidad de nuestras acciones, si no pensamos por nosotros mismos y tampoco nos permitimos ser libres para hacerlo, ¿cuál es nuestro valor como seres humanos? 面白くって楽ちんで辛いことなんて何もなかった。全部誰かに任せっぱなしで何が大切なことなのかなんて考えもしなかった。ねえ茜、それでも私は幸せだったと思う？